Evelyn Quijarro, la sniper, ícono imbatible de Hexatlón México, está al borde de enfrentar la expulsión más humillante y devastadora de su prominente carrera deportiva, porque las voces irrefutables que susurran desde las entrañas de la producción nos han confirmado sin sombra de duda que la Escuadra Roja, con una furia desbordada, la ha señalado directamente como la fuente principal e indiscutible de todas las filtraciones y adelantos en tiempo real que han azotado esta temporada. Esta es la cruda y dolorosa verdad que sacude hasta los cimientos más profundos del reality show más seguido y apasionante de la televisión mexicana. La mismísima Sniper está bajo la mira, acusada de una traición imperdonable y de jugar con una vil artuima, que ha desvirtuado la competencia misma. La revelación, que nos llegó como un auténtico balazo directo al corazón desde los rincones más oscuros y mejor custodiados de las playas dominicanas, pinta un panorama completamente desolador, obligándonos a cuestionar la integridad y la honorabilidad de una de las figuras más respetadas y admiradas por la afición de este país. ¿Cómo demonios es posible que una atleta de su incomparable calibre, venerada por su disciplina férrea, su pundonor inquebrantable y su legendario espíritu de lucha, termine envuelta en este lodo pegajoso, señalada por un presunto engaño de una magnitud tan colosal que amenaza con destruir su legado? Este escándalo no es un simple chismecito de lavadero, es una bomba atómica dispuesta a pulverizar la credibilidad, la imagen inmaculada y la trayectoria de una campeona, amenazando con desestabilizar por completo el desarrollo de la competencia y la confianza incondicional del público que los sigue con fervor. Prepárense, porque lo que les vamos a desenmascarar ahora va a dejarles un nudo en la garganta, un coraje que les hará sentir la indignación a flor de piel y la sensación de que todo ha sido una farsa. Para que logremos comprender la magnitud apabullante de este drama que se gesta tras bambalinas, es vital que recordemos que Hexatlón México, con su formato de grabación con semanas de antelación, siempre ha sido un blanco tentador y fácil para los temidos spoilers que arruinan la emoción. Sin embargo, en esta edición tan particular, el asunto ha rebasado todo límite aceptable y se descontroló de una forma espeluznante, con una frecuencia y una precisión que rayan en lo delictivo. No estamos hablando de meras adivinanzas inocentes sobre quién abandonará la competencia o quién se colgará una medalla. Estamos refiriéndonos a revelaciones tan escalofriantemente precisas y detalladas que anticipaban no solo los resultados de los circuitos más complejos, sino también las estrategias más íntimas de los equipos, las conversaciones a puertas cerradas entre los atletas, los estados de ánimo de los competidores e incluso los pleitos internos más acalorados que sucedían casi en tiempo real. La producción, harta y enojadísima de ver cómo su contenido estelar se filtraba sin piedad, afectando gravemente las audiencias, el rating y la mística misma del programa, desató una cruenta y despiadada cacería de brujas interna que sembró el terror entre todos los involucrados. Se intensificaron hasta el extremo los protocolos de seguridad, se restringió de manera tajante el acceso al personal técnico y se incrementó la vigilancia en los campamentos con ojos de halcón, cual centinelas despiadados. Se revisaron dispositivos personales, se interrogaron a diestra y siniestra a empleados bajo juramento, pero la hemorragia de información, la sangría de secretos vitales, simplemente no paraba. La paranoia se apoderó de absolutamente todos, nadie confiaba en nadie, ni en su sombra. Y en medio de esta tensión asfixiante y un ambiente cargado hasta el límite de sospecha, el dedo acusador de la Escuadra Escarlata, siempre alerta y suspicaz, decidió apuntar con todo su peso hacia el corazón del equipo contrario, detonando una crisis que cambiaría para siempre el rumbo de todo. ¿Creías que el ambiente ya estaba caldeado y la tensión al máximo? Pues agárrate, porque lo que viene ahora es para ponerte los pelos de punta y te hará ver la malicia en su estado más puro, una yugarreta que va más allá de lo deportivo. El equipo rojo, haciendo gala de la astucia, la picardía y una malicia estratégica que los ha caracterizado a lo largo de todas las temporadas, no tardó en atar cabos sueltos tras una serie de derrotas consecutivas que, según su perspectiva, no tenían ni pies ni cabeza, ni la menor lógica deportiva, resultando francamente inexplicables. Empezaron a murmurar entre ellos sobre cómo las tácticas implementadas por los azules parecían anticipar cada uno de sus movimientos, como si estuvieran dotados de un sexto sentido sobrenatural o, lo que es muchísimo peor y más escandaloso, como si poseyeran información privilegiada que les daba una ventaja desleal y una superioridad moralmente cuestionable. Fue entonces cuando, de acuerdo con las voces que nos susurran los secretos más guardados de este trepidante circuito, los atletas escarlatas, sintiéndose frustrados y engañados, exigieron una reunión urgente y confidencial con la máxima autoridad de la producción. En ese encuentro, a puerta cerrada y con la tensión cortándose con cuchillo en el ambiente, varios miembros del equipo rojo, sin titubear ni un segundo, lanzaron una acusación directa, contundente y explosiva contra Evelyn Quijarro, la Sniper, nombrándola directamente como la culpable. Argumentaron con vehemencia que la Sniper,
aprovechándose de su estatus de leyenda del programa y de su supuesta cercanía, que ahora se torna sospechosa y complice con ciertos elementos del staff, habría encontrado la forma de acceder a un teléfono celular o a algún otro medio de comunicación con el exterior, una brecha imperdonable en los estrictos protocolos que rigen la competencia. No solo acusaron a Evelyn de dar el pitazo a sus allegados, para que alimentaran las voraces páginas de spoilers que tanto daño hacían, sino que afirmaron rotundamente que ella estaba recibiendo información crucial del exterior. Datos que les otorgaban a los azules una ventaja psicológica y estratégica injusta, una ventaja que quebraba la esencia misma de la competencia leal y el espíritu deportivo. Si pensabas que esto era solo un chismecito de lavadero, agárrate, porque lo que viene ahora es un golpe bajo que te hará dudar de la integridad de todo el programa. La bomba, señoras y señores, estalló con una fuerza inimaginable y el impacto que generó fue absolutamente brutal, reverberando por todos los pasillos, campamentos y hasta los rincones más recónditos de las playas dominicanas. Acusar a Evelyn Quijarro, la legendaria sniper, una atleta que ha derramado sudor, lágrimas y hasta su propia sangre en cada extenuante circuito, de trampa descarada y de ser una traidora a los valores más sagrados del programa, era cruzar una línea roja que nadie se había atrevido a tocar con tanta ferocidad y descaro, una afrenta directa a su trayectoria intachable. La situación escaló a velocidades vertiginosas, alcanzando un punto de no retorno tan rápidamente que la máxima autoridad de Exatlón, el imponente Antonio Rosique, se vio forzado a intervenir de manera inmediata y sin dilación, con una seriedad pocas veces vista. Las filtraciones que hemos recibido nos pintan una escena dantesca, casi apocalíptica. Rosique convocó a ambos equipos a una ceremonia extraordinaria, completamente fuera de todo protocolo establecido y con una solemnidad inusitada que heló la sangre de los presentes. Bajo el sol inclemente del Caribe, no había medallas ni trofeos brillantes en juego, solo un silencio ensordecedor que se podía palpar, un silencio cargado hasta el límite de miradas de odio y acusaciones mudas que volaban de un lado a otro, creando un ambiente tóxico. Con su voz potente, solemne y resonante, Rosique habló del sagrado espíritu olímpico, de la honestidad inquebrantable y de la sacralidad intrínseca de la competencia, ese santuario aislado y bendito del mundanal ruido exterior y de las bajezas humanas, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. Fue en ese instante crucial y cargado de tensión cuando, mirando fijamente a la banca azul con una seriedad que helaba la sangre, anunció con voz grave, una investigación exhaustiva y sin concesiones por una grave violación a los contratos de confidencialidad y a la ética deportiva que rigen el programa. Aunque sus palabras fueron diplomáticas y cuidadosamente elegidas para mantener las formas, el mensaje que envió fue clarísimo. Las gravísimas acusaciones de los rojos eran tomadas con la máxima seriedad y se preparaba un castigo sin precedentes, ejemplar y contundente para él o los responsables de esta afrenta descarada. Puedes imaginarte la rabia contenida, la impotencia absoluta y la indignación quemante de estar en el lugar de Evelyn en ese momento, viendo cómo tu reputación se desmorona ante los ojos de millones de televidentes. Porque lo que sucedió después va a dejarte con la boca abierta, es solo la punta de un escándalo que apenas comienza a revelarse y que promete sacudir los cimientos de la televisora. La atmósfera se tornó irrespirable. Un crisol de miradas acusadoras y de un profundo sentimiento de injusticia flotaba en el aire denso y pesado. La tensión era palpable, casi dolorosa, y los murmullos de los rojos se sentían como dagas afiladas clavándose en la espalda de los azules, hiriéndolos en lo más profundo de su orgullo. Evelyn, en el epicentro de esta tormenta mediática, sentía el peso de cada mirada, el zumbido de cada palabra no dicha, el juicio silencioso de sus compañeros de equipo y de millones de personas en casa. Sus allegados en el equipo intentaban ofrecerle consuelo con gestos y miradas de apoyo, pero la impotencia era su única compañera fiel en ese infierno de acusaciones. La situación era tan surrealista que parecía sacada de una película de intriga de alto presupuesto, pero esta era la cruda y despiadada realidad de Exatlón México, donde los sueños más preciados pueden convertirse en pesadillas de un instante a otro, sin previo aviso. La credibilidad del programa, que ha tardado años en construirse, estaba en juego, la de los atletas, cuyo esfuerzo es innegable, y lo que es más importante, la de una leyenda viviente como la Sniper, quien había encarnado los valores del deporte al máximo. Las acusaciones no solo amenazaban con una expulsión vergonzosa, amenazaban con borrar años de esfuerzo sobrehumano, de sacrificio personal y de una dedicación inquebrantable a su disciplina. Era un ataque frontal a su honor, a su identidad como deportista de élite y como persona, un intento cruel de pisotear su legado. La Sniper se encontraba en una encrucijada sin precedentes, un laberinto sin salida aparente, y la expectación sobre su reacción era máxima, mantenida por la gran incertidumbre. Nadie podía creer que una situación de tal gravedad estuviera ocurriendo,
y mucho menos con ella como protagonista central de semejante desgracia. La noticia de las filtraciones y la posterior acusación se había regado como pólvora, no solo dentro del circuito cerrado, sino a nivel nacional, creando un clima de incertidumbre, especulación y una furia incontenible entre la afición. La gente en casa, la fiel afición que devora cada episodio, ya se preguntaba con angustia y enojo, ¿será verdad esta vil mentira? ¿O es una cruel jugarreta y un montaje macabro para desestabilizarla emocional y deportivamente? Ponte cómodo, porque lo que viene a continuación te va a volar la cabeza. La intriga apenas se desata y la verdad que se oculta es más retorcida y cruel de lo que jamás podrías imaginar. Fue entonces, en ese instante de quiebre y de máxima presión, cuando la sniper Evelyn Quijarro, siempre conocida por su temple de acero inquebrantable, su serenidad inalterable y su capacidad para mantener la cabeza fría bajo cualquier adversidad, no pudo más y se desmoronó por completo. La indignación, la profunda frustración, el coraje desmedido y el dolor punzante ante semejante infamia y mentira orquestada la superaron por completo, rompiéndola en 1000 pedazos. Los secretos que nos llegan desde el set, susurrados por testigos presenciales, describen una explosión de coraje y de rabia contenida pocas veces vista en la extensa historia de este programa tan televisado, un torbellino de emociones a flor de piel. Evelyn se levantó de su lugar con lágrimas de rabia, desesperación e impotencia brotando sin control de sus ojos, encarando con una furia desatada directamente a la escuadra roja, que la observaba con ojos fríos, y a la propia producción con una voz que, aunque quebrada por la emoción, mantenía la fuerza de la justicia y la dignidad herida. Con la voz entrecortada por la furia que la consumía por dentro, negó categóricamente, y con una convicción absoluta cada una de las infames acusaciones que pesaban sobre ella. Exigió pruebas contundentes, irrefutables e innegables que respaldaran esas patrañas baratas que solo buscaban su caída. Yo vine aquí a competir, a dejar mi alma y mi corazón en cada circuito, a entregarme por completo por mis colores, no a jugar con chismes de pasillo baratos ni a romper las reglas que tanto respeto y que son la base de este programa. Habría gritado, visiblemente destrozada y con el corazón en la mano, un grito que venía desde lo más profundo de su ser. Para ella, esta acusación ruin y malintencionada no era solamente un ataque cobarde a su permanencia en el programa, sino una mancha imperdonable y perenne a su honorabilidad como deportista de élite, a su trayectoria intachable y a su impecable legado de campeona. Evelyn argumentó, con la frente en alto, el corazón en la mano y el alma herida por la traición, que los rojos, incapaces de aceptar sus propias y vergonzosas derrotas en la arena de juego, estaban fabricando estas mentiras baratas, estos chismorreos viles y de mala entraña, para desestabilizarla a ella y a todo el equipo celeste emocionalmente, minando su moral y su espíritu competitivo con un juego sucio. Sus compañeros, consternados y con los ojos llenos de tristeza y un nudo en la garganta, intentaron arroparla en un abrazo solidario, pero su voz seguía exigiendo justicia y verdad ante la afrenta que recibía. Pero la cosa no termina ahí, la madeja de la verdad se enreda aún más con cada revelación, y lo que viene te va a dejar un sabor amargo en la boca. ¿Creías que el honor de la sniper se había defendido? Agárrate, porque la guerra apenas empieza y los golpes más duros están por llegar. Pero la cosa no termina ahí, la madeja de la verdad se enreda aún más con cada revelación, mostrando un entramado de intereses y presiones que van más allá de lo deportivo. Las palabras de Evelyn resonaron en el ambiente, pero la respuesta que obtuvo fue un silencio sepulcral, cargado de una implacable determinación por parte de la producción. La televisora, bajo la presión ineludible de las audiencias, los patrocinadores millonarios y la imagen de fair play que tanto pregonan, no podía darse el lujo de mostrar debilidad o de permitir que la competencia se viera empañada por tales controversias y acusaciones tan graves. El equipo rojo, por su parte, se mantuvo firme en su acusación, con una postura inamovible, alimentando aún más la hoguera de la discordia y sembrando más dudas. La tensión entre ambos bandos era palpable, un campo minado de miradas hostiles, resentimientos acumulados y una desconfianza total. La historia de Evelyn Quijarro, de ser la cazadora implacable en los circuitos, se había transformado drásticamente en la de la presa acorralada, señalada por todos y sin un lugar seguro donde resguardarse. La gente en casa, enganchada a este espacio, no podía creer la magnitud del drama que se estaba desenvolviendo ante sus ojos, con cada giro de tuerca más impactante que el anterior. Las redes sociales, un termómetro implacable de la opinión pública y un foro sin censura, estaban ardiendo con comentarios a favor y en contra de la sniper, dividiendo a la afición como nunca antes, creando una grieta irreparable entre los seguidores. ¿Se estaba tejiendo una conspiración maquiavélica para derrocar a la campeona? ¿O realmente había algo turbio detrás de la intachable imagen de la campeona que ahora se mostraba frágil? La duda era un veneno que se esparcía rápidamente por todo México, y la producción lo sabía, sintiendo la presión.
La credibilidad del programa, el fair play tan cacareado, y el espíritu olímpico de Exatlón estaban pendiendo de un hilo muy delgado, a punto de romperse. La trama se complicaba con cada minuto que pasaba, y la resolución parecía más lejana, dolorosa e incierta, un callejón sin salida. Si creías que el desenlace era predecible, estás muy equivocado. La siguiente parte de esta historia te va a dejar un sabor amargo, porque la intención que se esconde detrás de todo esto es más oscura, retorcida y malvada de lo que te imaginas, y el verdadero juego sucio apenas está por revelarse. A pesar de la apasionada, desgarradora y dolorosa defensa de Evelyn, que conmovió a muchos, la producción de Exatlón México, respaldada incondicionalmente por la cadena de este espacio, parece mantener una postura inquebrantable. Una determinación férrea, que no cede ante las emociones ni ante el drama personal. Para ellos, el implacable negocio de la televisión se alimenta de la expectativa constante, del rating que genera millones de pesos y del drama sin fin, y las filtraciones recurrentes, los adelantos a destiempo, son una hemorragia económica y de audiencia, que simplemente no pueden tolerar bajo ningún concepto, cueste lo que cueste. Las fuentes más fidedignas, que arriesgan mucho al hablar, confirman que se han tomado medidas drásticas, contundentes e inmediatas para cortar de tajo el problema de raíz. Se confiscaron temporalmente pertenencias personales de varios atletas para revisiones exhaustivas y sin contemplaciones, generando un clima de desconfianza total. Se reforzaron las brigadas de seguridad durante los traslados y movimientos entre locaciones con un incremento de personal de vigilancia. Y se ha interrogado con lupa al personal técnico que convive día a día, codo a codo, con los participantes, bajo la amenaza de despido. Aunque Evelyn se aferra a su inocencia con uñas y dientes, con una convicción que duele y que le sale desde lo más profundo de su ser, los rumores que emanan desde el centro mismo de la televisora son sombríos y preocupantes. La producción estaría decidida a aplicar un castigo ejemplarizante, una lección que nadie pueda olvidar y que sirva como escarmiento. La lógica detrás de esta implacable decisión, según los analistas más agudos de este apasionante reality y expertos en medios, es enviar un mensaje de tolerancia cero a todos los implicados y, por supuesto, a la audiencia que exige justicia y transparencia. Buscan calmar los ánimos encendidos y furiosos del equipo rojo, que se siente agraviado, y, al mismo tiempo, sembrar el terror y la incertidumbre para que ningún otro miembro del equipo o del staff se atreva, en el futuro, a ponerse en contubernio con las cuentas de spoilers que tanto daño han hecho a la marca. La cuerda está más tensa que nunca y el ambiente, electrizante, a punto de una explosión social. ¿Crees que estas medidas son suficientes para frenar la marea de filtraciones y de engaños? Pues la verdad es mucho más profunda, y el siguiente capítulo de este escándalo te va a helar la sangre por completo, porque la corrupción no solo está en los atletas. Y en medio de este torbellino de acusaciones, defensas y un circo mediático sin precedentes, surge una pregunta que carcome la mente de todos los televidentes. ¿Quién se beneficia realmente de este enorme escándalo que ha puesto de cabeza a Exatlón México? ¿Es acaso una estrategia deliberada y sucia del equipo rojo para desestabilizar mentalmente a los azules, para romper su cohesión interna y minar su confianza justo antes de momentos cruciales y eliminaciones clave de la competencia? ¿O es que hay intereses más profundos, más oscuros, operando entre las sombras, buscando desacreditar a una figura tan potente y carismática como Evelyn Quijarro para abrir camino a nuevos talentos o para modificar la narrativa del programa a conveniencia de alguien más poderoso que no quiere ser identificado? Las especulaciones son infinitas y cada rincón de los campamentos se ha convertido en un hervidero de conjeturas, chismes maliciosos y teorías de conspiración. Los atletas, tanto rojos como azules, viven en un estado de nerviosismo constante, con los nervios a flor de piel, sabiendo que cualquier desliz, cualquier palabra fuera de lugar, o incluso un gesto inoportuno, podría ser utilizado en su contra, convirtiéndolos en el próximo blanco. La moral del equipo azul, en particular, se encuentra en su punto más bajo, sintiendo el peso de la acusación sobre su líder y el de la injusticia que perciben. La Sniper, que antes era un faro de fortaleza, un ejemplo a seguir, ahora es un símbolo de vulnerabilidad, pero también de una resistencia feroz que se niega a ser doblegada. Las cámaras captan cada gesto, cada mirada, cada suspiro, y la audiencia, como detectives, lo analiza todo, buscando pistas, intentando discernir la verdad en un mar de incertidumbre y desinformación. Este no es solo un pleito por filtraciones, es una guerra psicológica sin cuartel, donde la reputación, el futuro deportivo y la vida personal de un atleta están en juego, un verdadero calvario mediático. Pero la verdadera traición, el golpe bajo que nadie ve venir, es lo que te voy a revelar a continuación. Esto te va a hacer cuestionar todo, incluso si los héroes son realmente quienes dicen ser.
La verdad es que la polémica en torno a Evelyn Quijarro va mucho más allá de una simple infracción a las normas del juego. Se trata de una sacudida brutal a la credibilidad y la confianza de todo el público mexicano que ha seguido el programa por años. Hexatlón México siempre se ha vendido como un escaparate de la competencia leal, de la disciplina férrea y del espíritu deportivo inmaculado, valores que ahora están en tela de juicio. Si se confirma que una de sus máximas estrellas ha estado involucrada en prácticas desleales y en un engaño de esta magnitud, el golpe a la imagen del programa y a la marca de la televisora sería irreparable, una cicatriz imborrable. No hablamos solo de una expulsión vergonzosa, sino de una desilusión masiva por parte de una afición que ha invertido años de emoción, apoyo incondicional y lealtad en sus ídolos, sintiéndose traicionada. La cadena televisiva se enfrenta a una encrucijada delicada, un verdadero dilema moral y comercial: mantener su postura de tolerancia cero y aplicar un castigo ejemplar, aunque eso signifique sacrificar a una de sus figuras más queridas y populares, o buscar una salida que, aunque más suave, podría ser interpretada como debilidad, encubrimiento o incluso complicidad, perdiendo la credibilidad que tanto les importa. La situación se complica aún más por el hecho de que Evelyn cuenta con un ejército de seguidores fieles que, sin dudarlo, saldrán a defenderla con uñas y dientes en las redes sociales, independientemente de las pruebas que se presenten, creando un verdadero frente de batalla digital. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla digital donde la lealtad se mide en hashtags y donde la indignación se propaga como la pólvora, a la velocidad de la luz. Este espacio ha recibido mensajes de todo tipo, expresando furia, tristeza y una demanda incesante de justicia y claridad. La tensión no solo está en las playas dominicanas, sino en cada hogar que sintoniza el programa, esperando una respuesta, una verdad que ponga fin a esta agonía de especulaciones y que revele a los verdaderos artífices de esta trama. ¿Te atreverías a defenderla o a condenarla sin conocer todos los detalles turbios y secretos de este laberinto de intriga? Porque lo que está por venir podría cambiar por completo tu percepción de la realidad, y el verdadero traidor no es quien imaginas. Prepárate para la revelación que sacudirá tus cimientos. La gravedad de la situación ha escalado a niveles que pocos podrían haber anticipado, impactando no solo a los participantes y a la producción, sino también a los patrocinadores, quienes ahora están exigiendo claridad y una resolución inmaculada de este embrollo. Las marcas que invierten millones en Hexatlón México temen que este escándalo sin precedentes manche su imagen y la credibilidad de sus productos, amenazando con retirar su apoyo si la situación no se maneja con la transparencia y la firmeza requeridas. Nuestros contactos dentro de la industria nos revelan que se han celebrado reuniones urgentes y de alto nivel, donde los directivos de la televisora han recibido ultimátums implacables. O se resuelve esta bronca de manera contundente y se identifica al verdadero culpable, o el futuro económico del programa pende de un hilo. Esto añade una presión brutal a la ya tensa situación, obligando a la producción a actuar con una prisa que podría llevarlos a cometer errores, o a buscar un chivo expiatorio para calmar las aguas. La Sniper, antes un imán para las marcas, ahora podría convertirse en un riesgo comercial, una paradoja cruel para alguien que ha sido la cara de la excelencia deportiva. La idea de un posible complot, de una intencionalidad por detrás de la acusación del equipo rojo, cobra cada vez más fuerza en los pasillos de la televisora, alimentando la teoría de que esto no es solo un simple conflicto entre atletas, sino una trama mucho más elaborada y perversa. ¿Quién se atrevería a orquestar una caída tan estruendosa de una leyenda? ¿Qué intereses ocultos se beneficiarían de su salida del programa? La indignación de la afición se mezcla con una creciente desconfianza hacia la narrativa oficial, y muchos ya sienten que hay algo más grande y siniestro detrás de todo este relajo. Prepárate, porque la verdad que se oculta va a sacudir no solo Hexatlón, sino la forma en que ves la televisión. La manipulación detrás de cámaras está a punto de salir a la luz y te va a dejar un sabor amargo. La verdadera historia es mucho más impactante de lo que te han contado. El veredicto final para Evelyn Quijarro, la inigualable Sniper, está a punto de desatar un caos sin precedentes en Hexatlón México y en todo el país, porque la gravísima acusación del equipo rojo podría costarle no solo la competencia de esta temporada, sino su legado completo y su intachable reputación. Para no perderte ni un solo detalle de este escándalo explosivo que cambiará absolutamente todo lo que conocemos de la televisión, suscríbete de inmediato a nuestra plataforma, activa la campanita de notificaciones y prepárate para el siguiente bombazo que te dejará sin aliento. Nos vemos en la próxima y desgarradora revelación que sacudirá al mundo y te mostrará la verdadera cara del juego.